Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Y amén. Hemos estado estudiando las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la iglesia que estaba ubicada en Tesalónica, la capital de esa región, la región de Macedonia, el norte de lo que hoy es Grecia. Y una ciudad costera, una ciudad cosmopolita, tipo London, tipo Nueva York, tipo California, ¿no? Los Ángeles. Que tenía unas particularidades, no puedo entrar en todo el proceso de todo lo que hemos aprendido. Estamos al final de la primera carta. Estamos en el capítulo 5 y hemos visto al apóstol después de encomiar esta iglesia porque es una iglesia modelo, una iglesia hermosa, ya eso lo hablamos. ¿Qué cosas las hacían una iglesia modelo? Tanto en cómo tratar a la pastoral de la iglesia y cómo ellos cuidarse los unos a los otros y cómo mantenerse firmes en la gran persecución que esta gente tenía. Y cuando el apóstol va a cerrar esta primera carta, en la última porción repite y añade un montón de directivas, de peticiones a esta gente que hagan y que la hagan con cuidado para que estén bien. Las voy a leer corridas porque no quiero que perdamos por dónde veníamos caminando. Hace 2 o 3 semanas que no vamos a 1 Tesalonicenses. Así que en el capítulo 5, versículos 12 al 18, es lo que habíamos estado hablando las últimas 2 o 3 semanas antes de estas últimas 3. Así que vamos, dice: os rogamos, hermanos. Este es Pablo pidiendo para cerrar. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que reconozcan a sus líderes, era lo primero que le pedía, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de la obra. Que tengan estima sin sobreestimarlos. ¿Se acuerdan que todo eso lo hablamos? Estima down to earth a tus líderes que son parte de la congregación y Dios les ha dado una función particular. Y lo que queremos evitar aquí es lo que pasa hoy en día, que tenemos superestrellas en los púlpitos y eso es un problema mayor para la iglesia. Luego dice: tened paz entre vosotros, o sea, no haya contienda, no se hagan grupos, no tenemos que cuidar la unidad de la fe. Versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, aquellos que no están cumpliendo sus funciones, sea en su familia, sea en el hogar, sea en el ministerio, sea en la sociedad. Literalmente veremos en la segunda carta que había gente que era vagoneta de no trabajar. Y Pablo aquí los está tratando suavecito. La segunda carta les va a dar hasta dentro del pelo, ¿ok? Hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, a los que son así, a los apocados, a 2 o 3 que tengo aquí. Que sostengáis a los débiles, a los que han pasado a situaciones duras y no tienen fuerzas. Y que sean pacientes para con todos, con calma, poco a poco, que esto es un maratón, no es un sprint, no es rápido, es lento y hay que cuidarnos y esto va a ser una relación así, luego así, pero tenemos que seguir juntos cuidando la unidad de la fe. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nos cuidemos, nos velemos y hagamos el bien. Nunca buscando lo de nosotros, sino buscando el bien de los demás. Y es un llamado a la iglesia que en este lugar no se vive a base de egoísmo como vive el mundo. No es que yo puedo sacar de aquí, sino como yo vengo aquí a bendecir a otro. Amén. No es cuál es mi puesto, cuál es mi posición, qué es lo que yo voy a hacer, sino cómo Dios me va a usar para bendecir a los demás. Lo último que vimos fue cómo es que entonces corre esa piedad de la iglesia, tanto en mi vida personal como cuando estamos aquí. Y Pablo lo trae de esta manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una gente que está gozosa porque sabe hacia dónde va, aunque el día de hoy sea difícil. Que tienen la esperanza eterna en su corazón, aunque hoy no puedan ser felices. Porque la idea no es ser feliz, es tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Porque va a haber días tristes. ¿Lo vio?
y estar gozoso, y a esta gente más importante, porque esta gente estaba siendo perseguida. Estaban teniendo mucha pérdida en su vida. Y le dice, para que puedas mantener ese gozo, tienes que mantenerte orando sin cesar. Mientras das gracias a Dios por todo, así vas a conocer lo que Él quiere para ti. Retomamos hoy esto aquí en ese lugar. ¿Cuál es el resultado de una congregación que vive como una congregación modelo? Yo les dije que yo quiero que esta congregación sea así. De hecho, que todas las congregaciones sean así. Iglesias modelos en el Señor. ¿Qué pasa cuando usted sigue estos principios que Pablo ha puesto aquí, que los hemos discutido por mucho tiempo? ¿Sabe lo que va a pasar? Que el Espíritu de Dios va a moverse entre nosotros. Él va a estar cómodo entre nosotros. La Biblia habla de cuando Dios esconde su rostro porque un pueblo está en pecado, o cuando Dios mira con amor. Y yo quiero que Dios mire con amor esta casa. ¿Me entiende? Los próximos textos que están aquí es Pablo hablando, va a corregir algo que es con respecto al mover del Espíritu de Dios, pero lo que quiero que entienda primero es que el resultado de una iglesia que busca a Dios es que Dios se mueve en esa iglesia. Por eso Pablo entonces tiene que hablar de los principios de cómo manejar o cómo trabajar con la manifestación de la presencia de Dios sobrenatural entre nosotros. Y vienen los próximos 4 versículos. Es un error, ahorita le explico, vamos, déjeme leerlo. Versículo 9 dice, no apaguéis al Espíritu, ¿cierto? Eso significa que está prendidito. ¿Okay? El Espíritu Santo en algunas ocasiones lo vemos como el fuego del Señor, y está prendido el fuego del Señor porque la iglesia lo está haciendo bien. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Léalo conmigo, por favor, otra vez, desde el 9. No apaguéis al Espíritu. Todo el mundo, vamos. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Cuál es el resultado de una iglesia que cumple todas estas cosas que Pablo está hablando? Que el Espíritu de Dios habitará entre ellos. Su poder se va a manifestar regularmente. Va a haber milagros, va a haber prodigios, va a haber señales, va a haber operaciones de los dones espirituales entre la gente. Eso es lo normal. Si no lo estamos viviendo, los anormales somos nosotros. ¿Me entendió? Ay, sonó tan feo. Yo quiero que usted entienda que esta es la experiencia normal de la iglesia cristiana que usted ve en Hechos. Antes, esta es la primera carta que Pablo escribe cronológicamente. Y él no le está hablando para enseñarle acerca de los dones. Entiéndame, ya estaba pasando. Y lo repite en Corintios, y lo repite en Romanos, y lo repite ya en la iglesia cristiana. Antes de que Pablo escribiera cartas de corrección o de apoyo, ya las iglesias tenían sus servicios, y lo normal era que la gente venía a buscar a Dios y Dios se encontraba con ellos. Y había manifestaciones sobrenaturales en la iglesia. Había, dígalo conmigo, había manifestaciones sobrenaturales en la iglesia. Nos guste o no, eran comunidades que tenían una fe con experiencia carismática. Y olvídese de los títulos ahora, ¿no? No es un concilio ni nada. Carismático es los carismas, los dones del Espíritu. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía experiencia carismática en su práctica, aunque mucha gente lo quiera negar hoy. Aquí habla en particular del don de la profecía. Antes de entrar ahí, no vamos a acabar hoy, no hay manera, porque esto es un tópico bien largo. Así que voy, yo creo que la mitad o un tercio, no sé lo que daré hoy, ¿ok? Pero usted venga todos los días, si viene hoy, no viene la semana que viene, yo lo busco, pongo una estaca afuera, lo voy a quemar afuera. Vacilo. Pero es que si no vienen y no escuchan todo, después pasan cosas y tengo que volver a explicar. ¿Me entendió? ¿Sí? Eso de la estaca me quedó bien. Voy a ponerla de todas maneras. Así que él habla ahí en particular de una corrección por la profecía, que es uno de los dones del Espíritu que se manifiestan cuando Dios está en la iglesia. Pero vamos a un momento ahí. ¿Qué es el don de la profecía? Una definición corta para que te la lleves en el corazón. La semana que viene lo repetimos. La profecía es parte del grupo de dones que llamamos los dones de revelación o dones de palabra. Dones de revelación. Incluye la palabra de ciencia. En otra ocasión se lo explico. Yo he dado esto varias veces aquí y hemos ido sobre los dones del Espíritu y cómo se manifiestan en la iglesia. Palabras de ciencia,
palabras de sabiduría, lenguas cuando son interpretadas, cuando no, la Biblia dice que te calles la boca y las hables para ti. Esa interpretación las puedes hablar. Obviamente eso requiere una madurez que no tenemos. La iglesia en Puerto Rico no la tiene. Yo creo que la iglesia carismática hoy en día no la tiene en ningún lado. ¿Ok? Y nosotros tenemos que crecer en esto, porque esta es la salud de Dios para nosotros. El Espíritu Santo ministrando en la iglesia en salud y sanidad es bendición para la iglesia. Así que usted tiene ese grupo de dones de revelación, tiene la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y las lenguas cuando son interpretadas. ¿Ok? ¿Qué es todas esas cosas? Son diferentes moveres de lo mismo. Cuando recibimos, escúcheme bien, cuando recibimos sobrenaturalmente, o sea, de parte del Espíritu de Dios, cuando recibimos sobrenaturalmente un conocimiento que de manera natural no podemos obtener. Lo repito, cuando recibimos de manera sobrenatural un conocimiento que de manera natural no podemos recibir. Son asuntos particulares que Dios de alguna manera revela a nuestras vidas para que entendamos algo que Él quiere hacer. Sea para que ministremos a otra persona, para que intercedamos. O sea, no siempre significa que lo que Dios me revela lo voy a llevar a algún sitio, lo voy a hablar. Eso no es así. ¿Me entendió? Y no voy a entrar más en los detalles de cómo correr. La semana que viene yo creo que lo vamos a hacer mejor. Por ahora quédese con la definición. Es algo que Dios revela a mi vida para un propósito. Lo podemos hablar luego. Y eso que Él revela, yo no lo puedo saber de otra manera. Por lo tanto, tiene que ser revelado de parte de Dios. ¿También hasta ahí? ¿No bien? ¿Para qué sirve este grupo de dones? La Biblia lo explica. 1 Corintios 14, 3, si me lo puedes poner, léalo conmigo. Pero el que profetiza, vamos conmigo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vuelva. Pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Cualquier ministración que salga hablada a otra persona, fuera de las que Dios nos da para que intercedamos en silencio, en nuestro cuarto secreto, cuando el Espíritu nos lleva a hablar a una persona, debe ser para edificar a esa persona, para hacerlo crecer en su vida espiritual. Edificar es sencillamente hacer crecer un edificio. Y nosotros estamos siendo edificados. Cada día crecemos porque aprendemos algo más. Cuando habla de exhortar es para que cambiemos de rumbo. Hay mucha profecía en la Biblia que tiene que ver: esto está mal, cambia tu rumbo, muévete para acá. Para que no caigamos en un error o para que no nos dañemos. Y consolación para cuando estamos en tiempos duros. El Espíritu Santo viene y ministra nuestro corazón. ¿Lo vio? Así que al final del día, la iglesia se edifica con estos dones. ¿Puede Dios ministrar a tu vida sin estos dones? Claro que sí. Pero a Él se le ocurrió hacerlo así. No somos nosotros los que lo vamos a cambiar. ¿Me está escuchando? ¿Puede Dios hacer eso mismo cuando me predican? Sí, y lo hace. ¿Puede hacer Dios eso mismo cuando yo leo la Biblia en casa? Sí, y lo hace. Y hay ocasiones que Él decide hacerlo así. Porque tú necesitas, es diseño de Dios que tú necesitas de tus hermanos en la fe. Y por eso dice que Él reparte dones a cada cual según Él quiere. Para que tú bendigas a otro y el otro te bendiga a ti. ¿Me escuchó? Por lo tanto, no todo el suplido para tu necesidad en la vida lo vas a encontrar solo. O independiente de estas cosas que a mucha gente no le gustan. Yo sé que no le gustan, vamos a hablar al final por los abusos que hay, todo ese tipo de cosas. Déjenlo quieto ahí, vamos a la palabra del Señor y que el Señor nos enseñe. ¿Bien? Sí que entendió lo que es el don de profecía. Lo vamos a dejar ahí, vamos a continuar la semana que viene un poquito más a ver cómo esto se practica en la iglesia. ¿Bien? Siempre cuando hay algo bueno y glorioso de parte del Señor. Pero en la iglesia, bueno o malo se tiene que mezclar con lo imperfecto y lo pecador nuestro. Así que muchas veces hay cosas que Dios hace que se mezclan con nosotros y terminan no edificando. En la iglesia de Tesalónica pasa. En la primera carta de hecho se escribe porque de alguna manera alguien había comenzado a enseñar de manera autoritaria que los que habían muerto, cristianos que habían muerto y Cristo no había regresado, se había acabado su vida. No sé, sencillamente no estaban con el Señor. ¿Ok?
Y Pablo comienza a hablar acerca de las profecías aquí. Cuando vayamos a la segunda carta, al comienzo de la segunda carta, Pablo dice, no se confundan ni por palabra ni por espíritu. Está hablando de una persona que se paró diciendo que está hablando del espíritu. Ni por profecía, ni dice ni aún por carta. Diciéndole que Cristo ya vino. La segunda ocasión que él envió una carta, lo veremos próximo mes, es porque alguien se paró en la iglesia un día y dijo, ya Cristo regresó. Primero dijeron que los que se murieron, Cristo no había llegado, y los que se murieron se perdieron. Entonces parece que alguien decía, yo me voy a morir pronto, pues déjame decir que Cristo regresó para asegurarme que voy con él. No sé, un revolú de eso. El punto es que alguien se paró y dijo algo. Y Pablo tiene que volver a corregir. Fíjense que Pablo ahí, cuando está hablándonos de todas estas cosas, ora sin cesar, hace esto, lo otro, cuida a los hermanos, trátalos bien, respeta a tus líderes, y de momento cae en esto que es normal y regular, la manifestación de los dones del Espíritu en la iglesia, y tiene que parar para corregir esta en particular. ¿Bien? Porque ya había al menos 2 ejemplos que podemos ver de gente que se paró y dijo cosas que Dios no había mandado a decir. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante los hermanos que se están moviendo en el don de profecía de manera errónea? Posiblemente de una manera desordenada. Fíjese lo que él le dijo: no apaguéis el espíritu, no menosprecies la profecía, sino que examínalo todo, retén lo bueno y abstente de todo lo que es malo. Lo repito, no apagues el espíritu, no. Porque estén pasando estas cosas no significa que vamos a detener. No menosprecies lo que el espíritu está haciendo. Examínalo todo, retén lo bueno y te abstienes de lo malo. Así que la respuesta de Pablo no fue eliminar la práctica, sino corregirla. Al final te lo voy a decir, todo el mundo me está escuchando aquí, están perdiditos. La iglesia ha tenido, cuando hay problemas, la iglesia usualmente se va a extremos. Y en vez de quedarnos en el centro, nos vamos a los extremos. Si el Espíritu de Dios se está moviendo y la gente hace revoluciones con eso, o lo dejamos correr y se forma un berenjenal, o lo cortamos totalmente. Y en la iglesia tenemos los 2 extremos. El cesacionismo, que dice que ya no hace falta absolutamente nada, que con la Biblia estamos. Esto lo iba a decir al final, pues ya lo dañé. Y la iglesia más carismática pentecostal, que es everything goes. Cualquiera que da un zapatazo en el piso y dice bla bla, lo que sea lo agarro. Y estamos entonces expuestos a un montón de manipulación y control. Horrendo. No queremos estar en el centro usando la palabra del Señor para discernir lo que Él nos quiere hacer. ¿Okay? Así que Pablo no dice, dejen de hacer eso, dejen las locuras, dejen de estar hablando proféticamente en la iglesia. No dijo eso. Dijo, no. No eliminen la práctica, corríjanla. Vamos a hacerlo bien. Porque eso es parte del diseño de Dios para la edificación de la iglesia. Cuando la iglesia deja de vivir en la sobrenaturalidad, se muere. ¿Okay? Bien importante que lo entendamos. Si usted mira Reina Valera, que es la que yo le leo, es igual que la KJV, King James, tuvieron una manera de traducir la Biblia un poco diferente. Entonces, si usted mira cada una de esas cosas que dicen, no apaguéis el espíritu, no menosprecie las profecías, está como una oración aparte. ¿Okay? Y eso es un error. El texto original es en comas. Si va a la Nueva Versión Internacional, allí lo cacharon bien. La Nueva Versión Internacional dice, no apaguen el espíritu, coma. No desprecien las profecías, coma. Sométanlo todo a prueba, coma. Aférrense a lo bueno, coma, y eviten toda clase de mal. Es un solo párrafo, una sola oración, porque todo tiene que ver en conjunto. Cuando usted estudia qué es lo que quiso decir cualquier cosa, cualquier texto de la Biblia, usted trata de ver qué es lo que está tratando de hacer. Hay diferentes métodos literarios para escribir. En este caso, lo que hace Pablo es que divide de una manera bien particular el pasaje. Los primeros 2 es un paralelismo. No hagas esto, no hagas esto. Igual que cuando vas a Proverbios, no hagas esto, no hagas esto. ¿Te acuerdas en Proverbios? Y después dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y los judíos hablaban mucho así. Así que en este caso ves que el primero y el segundo tienen que ver con lo mismo. No apagues el espíritu, no menosprecies la profecía. No. ¿Okay? Uno expande al otro. Y luego nos va a dar 3 cosas que sí tenemos que hacer. Si son imperativos. Así que los primeros 2 son no hagas, los otros 3 son haz. Y los otros 3 son, fíjense, no apagues el espíritu, no desprecies las profecías, sino que somételo todo a prueba, aférrate a lo bueno, evita lo malo.
somételo todo a prueba. Es que está escuchando, ¿no? Bien importante. Esto que está aquí básicamente es cómo trabajar con la profecía. Se acabó, eso es todo. Ahí está la regla. ¿Okay? No apagues el espíritu, porque si dices que no, entonces el espíritu coge las maletas y se va. Y mejor es que apaguemos las luces y nos vayamos también. No apagues al espíritu. Así que no menosprecies las profecías, que es una de las maneras que Dios se manifiesta, pero aprende a ¿qué? Someter todo a prueba. Agarra lo bueno y deja lo malo. ¿Qué Pablo está tratando de decirnos ahí? Vamos a estudiar esa primera parte, los no, porque no me da tiempo para los sí. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. ¿Quieren ir conmigo ahí? Ok. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Gente, escuche bien, el ser humano es un ser espiritual. Usted fue hecho espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? A diferencia del resto de la creación y del mundo animal, usted tiene un espíritu, usted tiene un contacto con Dios. Tú estás hecho para que ese contacto esté vivo. Y cuando nos sacaron del Edén, ese contacto murió. Ese es el asunto de la caída en Génesis. Y esa rotura de ese contacto es lo que tiene el mundo como lo tiene. El ser humano sigue teniendo hambre espiritual. De hecho, hoy en día ves el mundo y en el mundo está la mayoría de la gente, y en todas las tribus, todas las naciones, en todas las generaciones, siempre ha habido un hambre espiritual en el hombre. Porque el hombre tiene espíritu y está buscando cómo llenar esa parte. Y en los últimos 3-4 siglos nos inventamos el ateísmo craso, que es diciendo que el hombre no tiene espíritu. Y el ateo es el peor de todos porque es aquel que entonces se queda negando una realidad que tiene. Por eso tiene esa obsesión con decir que Dios no existe, porque él sabe que existe. Porque aquí adentro lo sabe. Porque aquí adentro sabe. De hecho, el ateo se revienta diciendo, pero ¿por qué el ser humano es tan terriblemente religioso? Porque todo el tiempo tienen esta necesidad de estar buscando algo más allá del mundo físico. Pues porque estamos hechos así. Somos espirituales. ¿Me entendió? El problema es que esa vida espiritual se rompió cuando el Edén fue cerrado, cuando nosotros rompimos nuestra relación con Dios. Ahora el hombre vaga por el mundo, no sabe de dónde viene, qué tiene que hacer aquí, para dónde va. ¿Por qué no lo sabe? Porque rompió su conexión con el más allá. Rompió su conexión con el área metafísica. Metafísica significa más allá de lo físico. Con el otro lado, con el creador de todas las cosas. ¿Ok? El hambre del hombre o del ser humano para llenar esa parte de su vida, por generaciones lo ha hecho buscar ese mundo sobrenatural de manera errónea o de manera ilegal, entrando donde no tiene que entrar para su detrimento. ¿Ok? Y Dios lo prohíbe tajantemente. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice, te voy a llevar a estas naciones, hay mucha gente que lee Éxodo, lee Levítico y dice, pero ¿qué Dios más? Hay mucha gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. El del Antiguo Testamento era malo. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Ok. Que yo le veo las caras. El ADD se le prende a 2 o 3 aquí. Lo necesito aquí conmigo, aquí. Mírenme, miren qué lindo viene vestido hoy yo. Okay. Es nueva. Me le cogieron juego. Es un vacilón conmigo que el juego de todos los pantalones está largo, es verdad. Porque yo no los llevo, no me importa, pero ya estoy arreglando. Ay, Lili, los juegos le salen así. Perdón, estás ahí. Ok, ¿por dónde íbamos? Ya se dañó esto. El hombre quiere entrar al mundo espiritual. Yo iba a decir algo tan bueno y se me fue. Culpo a ustedes con el ADD ese que tienen. Es una cosa bien fuerte. Yo le veo las caras. Se le ponen brillosos los ojos. Se van. Ok, ya llegué. Hay gente que dice que Dios es un Dios malo en el Antiguo Testamento y bueno en el Nuevo. Porque en el Antiguo es un Dios fuerte siendo bien violento con las ciudades, ¿no? Entonces saca a Israel de Egipto y lo lleva a una región y le dice, tú vas a entrar allí y tú me exterminas a toda esa gente. A todo el mundo. Esta región que te voy a marcar, y dice literalmente norte, sur, este y oeste, ¿por dónde se marca? A esa gente los extermina, no me dejes ni uno. A los que están más allá de ellos, pues más o menos, yo te digo cómo va a bregar con ellos, pero de adentro, no. Una cosa bien fuerte, usted dice, pero qué canallada de parte de Dios. Porque Él quiere hacer eso. ¿Qué tiene de malo los niños, las mujeres, los viejos en esos lugares? Si usted va un poquito antes va a entender.
Cuando él le habla a Abraham, 4 siglos antes, le dice, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Ok? Voy a hacer de ti una gran nación. Y los voy a llevar a un lugar y una tierra buena para ellos. Y allí me voy a mostrar a ellos y de allí va a salir tu simiente, que es Cristo, para bendecir todas las naciones de la tierra. Pero hay que esperar un tiempito. 400 años van a estar cautivos en nación extraña, en lo que los pecados de las naciones que voy a echar delante de él colman su copa. 400 años ese pueblo que estaba allí siguió haciendo tanta maldad. Y Dios dijo, quédense quietos que un día les voy a traer el juicio, porque Dios enjuicia a las naciones de la tierra. Por eso yo tengo tanto temor con Puerto Rico. Miren lo que esas naciones estaban haciendo, porque después que llegan, Moisés está a punto de morir. Ellos están frente a la ruta para entrar después de los 40 años dando vuelta. Y Moisés se para donde ellos un día y le da el resumen de la ley y les dice, esto es lo que esta gente hace y esto está prohibido para ti. Como Deuteronomio 18, sí, del 9 al 14 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, cosas que abominables, que a Dios le hieden, le apestan, las odia, las destruye, según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Voy a parar ahí. Moloc, uno de los reyes de las naciones, pedía que tú agarraras tus hijos y los quemaras para darte poder. Mucha gente habla de esto y quizás nos pasamos un poco, pero yo quiero que usted entienda que hoy en día la gente no lleva, un día lo van a empezar a hacer porque hay un chojo de locos hoy en día por ahí. No están llevando a su hijo a quemarlo frente a un Dios. Era quemarlo para que el Dios le diera prosperidad o le diera poder o le diera facultades espirituales, lo que fuera. Hoy en día no los quemamos, hoy en día los abortamos. Es igual. El sacrificio de almas humanas por causa de un deseo egoísta. Yo creo que el número va desde el 1900 cuando aceptaron, va por más de 70 millones de vidas solo en Estados Unidos, abortadas legalmente. O sea, la nación lo acepta. Y a mí me asombra cuando todavía hoy en día podemos ver lugares que dicen, ustedes han visto cómo es la cosa, ¿no? La idea es cambiar tu percepción. No se llama matar un hijo, se llama salud femenina. Y tan pronto tú le pones los datos frente, lo próximo que hay es rabia porque no se pueden tocar. Ese cuerpo no es tuyo, no eres tú. My body, my choice, y lo que hay que decirle para atrás, that's not your body. Y como dicen algunos, tu choice era no tener sexo si no lo quería. Y ok, vienen ahora el asunto de, ¿verdad? Toda esta cuestión ética de si fue violada y todo. Yo sé que eso es un asunto importante, pero esos 40 millones, escúcheme bien. No, fue gente que se dio 4 palos, se acostó y después no sabía qué hacer con el bebé. Y yo tengo una carrera, y así lo dicen abiertamente. Yo tengo un futuro, yo tengo una carrera, yo no lo puedo tener ahora, yo lo voy a quemar ante Moloc. Dios destruyó esas naciones por esa práctica. Y le dice a Israel, no te atrevas. No te atrevas, porque la idea de por qué tenía que exterminar las naciones de toda esa región es porque si dejaba a alguien allí, esa gente iba a seguir con su cultura. Iban a seguir quemando niños frente a Moloc y todo lo demás que te voy a leer. Vamos a la profecía, pero me metí en un sitio diferente, así que seguimos. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien practica ¿qué? Ni agorero, ni sortil, todo eso tiene que ver con brujería, espiritismo y sobre todo dones paranormales. Ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, está hablando de brujería, que está al palo hoy en día, ni adivino, aquellos que adivinan la suerte y el futuro. Te echo la carta, o te leo la borra del café, ¿qué leo? La del té. Eso. ¿Qué es lo que hace? Las hojas del té. No es café. Pues no voy. No vaya de todas maneras. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Espiritismo. ¿Qué cojo yo? Que vaya yo a su casa un día y yo vea una herradura de caballo en la puerta.
que con la herradura se la voy a marcar aquí. O potecitos, o cositas, o crucecitas de, no sé, que vaya yo afuera ahora al parking y haya una pata de conejo guindando de un retrovisor. No se enreden. Gadiel es amor, pero también es fuego destructor. Aleluya. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Escuche. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que van a heredar, escucha, estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos, oyen, mas a ti no te está permitido esto. ¿Qué esos adivinos y agoreros hablaban? Profecía, palabra, pero no del Espíritu de Dios. Gente que había entrado al mundo espiritual y el resto del pueblo iba a accesar el mundo espiritual a través de ellos. ¿Pero qué accesaban? Demonios. Y la gente que accesa a eso se somete a doctrinas de demonios, a influencia demoníaca. ¿Me siguió? Y Dios le dice, a ti te está prohibido esto, no te metas por ahí. No está diciendo que eso no existe, porque hay gente que entonces dice que no, sobre todo el ateo dice eso no existe. No está diciendo que eso no existe. Vaya ahora o no vaya. Vaya donde un espiritista, se van a manifestar cosas allí, hasta lenguas van a hablar. Son lenguas espirituales, traídas por espíritu, pero es acceso al mundo demoníaco. Esto está tan malo y tan pagano que el que ha estado siguiendo los últimos 10 años las grandes inauguraciones de la FIFA, de las Olimpiadas, los últimos Grammy y antes de eso, usted mire bien, básicamente son cultos satánicos, una cosa salvaje. El último Grammy que fue hace como 3 o 4 semanas atrás, Lady Gaga, es tremenda artista, pero esa mujer hizo un clacho de basura, de hechicería allí, brutal. Entonces, eso es esto básicamente. Nosotros vivimos hoy en día en un país pagano. Nosotros estamos adentrándonos en un tiempo como este. Mira cómo el Señor le dijo, los saqué de Egipto, los meto aquí, los voy a limpiar, pero esto existe, no los quiero metiéndose ahí. Inmediatamente, ¿cuál es la alternativa, Dios? Porque el pueblo va a buscar. ¿Qué pasa? Que cuando Él llevó ese pueblo al monte Sinaí, ¿se acuerdan cuando salieron? Y llegó allí, vieron el monte humeando y el terremoto y unas trompetas sonando, unas voces fuertes. Y el pueblo dijo, con eso yo no me meto. Pues claro, estaban viendo la manifestación de la presencia de Dios. Y dijeron, ups. Y le dijeron a Moisés, por favor, que no nos vuelva a hablar porque nos mata. Nos mata. Y Dios le dijo, sabiamente han hablado. Sabiamente han hablado. Ven tú y tú serás mi boca. Moisés es el primer profeta que aparece en la Biblia. ¿Está conmigo? Mira cómo lo dice ahí. ¿Cuál es la respuesta a no consultes agoreros? El versículo 18 de ese mismo capítulo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahí está diciendo Dios y le está diciendo a Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Moisés fue el primero de una sucesión de profetas ungidos por Dios. Los vemos a través de todo el Antiguo Testamento ministrando. ¿Ok? La pregunta es, ¿todos lo hicieron bien? No, la semana que viene le traigo 2 o 3 ejemplos. Bueno, no todos lo hicieron bien. Tenían el don y lo usaron como si fueran hechiceros y sortílegos. Eso ocurre montones de veces en la historia. Por eso es tan importante leer el Antiguo Testamento. Y usted va a Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas y Samuel, va a los jueces y va a encontrar todo tipo de historias. Profetas que lo hicieron bien, profetas que lo hicieron súper mal. ¿Ok? ¿Qué herramientas tenía el pueblo? Dios le da algunas en el Antiguo Testamento. Pablo las corrige, no las corrige, las expande para la práctica de la iglesia en el Nuevo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que no se lo pierda. Pero ¿qué le dice cuando dice, les voy a levantar? No quiero que vayan a consultar ninguna persona alguna que tenga acceso al mundo espiritual. No, yo les levanto profeta. Y entonces la pregunta que viene luego es, ¿y cómo vamos a saber
si el profeta está hablando bien. ¿Qué herramientas tenemos para corregir el error? Las herramientas del Antiguo Testamento, dice, capítulo 18 del 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción, mire, esto es bien importante. La presunción significa que es una persona que está diciendo, tengo algo que decirte de parte de Dios. Y es bien importante, y la semana que viene lo hablaremos con mucho cuidado. Es una presunción crítica. Que yo diga, tengo algo que decirte de parte de Dios. Yo necesito tener convicción de parte del Señor de eso. Y hay unas reglas para trabajarlo. Aquí las vamos a ver y las veremos después. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre. Primero, a quien yo no le haya mandado hablar. O sea, que habló porque quiso. Porque tuvo don de sospecha. O comió pizza con pepperoni a las 11 de la noche, el día anterior. Que no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, trayendo principios diferentes, dice la Biblia, el tal profeta que morirá. Sí, Dios es terrible. Y después, ¿qué dice? Versículo 20, 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo yo sabré si lo que él dice Dios lo envió o no lo envió? ¿Cómo lo sé? Versículo 22. Si el profeta hablara en nombre del Señor, y no se cumpliera lo que dijo, y no acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Perdón. Ok, sí. Con presunción le habló el tal profeta, y mire cómo dice al final. ¿Qué dice? No tengas temor de él. No está ungido, no viene de parte del Señor, por lo menos en esa ocasión. Principio básico que se establece aquí es que toda persona que reclame tener una palabra de parte de Dios, o por algún tipo de revelación del Espíritu, tiene que ser sometido a juicio en su carácter y la veracidad de la palabra. ¿Okay? Yo he escuchado a muchísima gente que dice, no, tú no puedes juzgar el carácter del profeta, solamente su palabra. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Tengo que saber quién me está hablando. Yo tengo que tener testimonio de la persona. ¿Okay? Conocer de él. Si no lo conozco, pues recibo la palabra y la voy a juzgar. Eso es todo. Así que yo voy a pasar juicio de la persona que me habla y de la veracidad de lo que dice. En este caso, la persona va a hablar, que diga cosas que Dios no le mandó a decir. ¿Ok? Eso lo voy a saber con el tiempo porque lo que dice no se cumple. ¿Me entendió? Esa es una. Dos, que me traiga un espíritu diferente, o sea, que traiga algo que no está en la palabra. La manera más sólida para saber si lo que me están hablando es de Dios es que se cumple acá. ¿Me entendió? Que ningún principio bíblico que Dios ha trazado para mi vida se va a violentar con lo que la persona me está diciendo. Eso es básico. Por eso es tan importante entender esta Biblia de rabo a cabo. Por eso yo me ronco la maricutimba y me daño el gaznate para enseñarle la Biblia a ustedes. Porque alguien te va a tratar de engañar. ¿Cuáles serán las señales de los tiempos del fin? Mirad que nadie os engañe. Porque va a estar lleno de falsos profetas, dice la palabra, falsos maestros, falsos apóstoles, que harán aún milagros y prodigios grandes. Ahí es que está el error más grande del lado carismático. Si lo veo que está sanando enfermo, que está libertando, que está haciendo cosas, pues tiene que ser de Dios. No, hay un asunto que se llama carácter, un asunto que se llama Biblia. No importa lo que la persona muestre. Y está diciendo, si dijo cosas que Dios no le mandó a decir, no hay problema, no se van a cumplir. Lo vas a saber. Si me traes una doctrina diferente, dioses ajenos, dice ahí. No. ¿Ok? De hecho, si no se cumple lo que dice, pues obviamente no lo tengo que seguir escuchando. Pero si dice cosas que Dios, escúchame bien por favor. Si dice cosas que Dios no le mandó a decir, déjenme corregirme. Tú tienes el Espíritu de Dios, pero yo también. ¿Sí o no? Escúchame bien por favor. Cualquier manifestación espiritual tiene tres fuentes: Dios, el diablo o el espíritu del hombre. ¿Sí? Cualquier persona que venga y me diga algo, está hablándome de una de esas tres fuentes o de alguna de ellas mezclada. ¿Me entendió? Porque hay cosas que el enemigo susurra para hacer daño. Recuerden a Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ok, pues sepan que me van a matar en Jerusalén. Que no te acontezca, déjame, Satanás. Al mismo Pedro que acaba de decir una verdad. Y usted y yo, es que eso es normal. Y el espíritu humano también dice cosas. ¿Usted cuántos tienen el espíritu de sospecha aquí? Levanten la mano. ¿Ah?
Y yo vi algo, creo algo, me parece algo. Usted sabe lo que pasa. Esto se lo voy a repetir la semana que viene. ¿Qué usted hace cuando tiene información limitada? ¿Qué hace el ser humano cuando tiene información limitada? Llena los espacios que están. Mire, gente, la profecía, por definición, es información limitada. Lo repito, la profecía, la semana que viene le voy a repetir esto. La profecía, por definición, es información limitada. Cuando María y Aarón se pusieron a chismear de Moisés, lea la Biblia, no hay coma, hay mejor que esto, ¿okay? Se puso María a chismear de Moisés porque se había casado con una cusita. La cosita era una egipcia. Y entonces María era profeta en el lugar. ¿Okay? Aarón, María, los tres tenían don profético. De hecho, cuando Moisés va donde Faraón, dice, yo no sé hablar, yo tartamudeo. Le dice, llévate a tu hermano, que tú serás mi voz y él será la voz tuya. Él será tu profeta. Él va a hablar la voz tuya y tú vas a hablar la mía. Así que Aarón era profeta, María era profeta y un día les dio coraje de que Moisés era el jefe. Usted sabe cómo somos todos, ¿verdad? Que después de un tiempo todo el mundo quiere ser el primero. Como dio 3 veces allá en las cartas de Juan que vimos hace un tiempito. María se puso a chismear, porque yo estoy metido en esto. ¿Por qué yo llegué ahí? Y se pusieron a murmurar. Y Dios los llama, le dice, los dos vengan acá, me traen a Moisés, se paran frente al tabernáculo. Era la tienda que estaba en medio del campamento. Y la palabra del Señor dice que allí descendió el poder de Dios, la nube de Dios, que era su presencia. Y le dijo, ustedes son profetas. A los profetas yo les hablo con sueños y visión. A este yo le hablo cara a cara y sin ambigüedades. Él escucha mi voz y yo le doy todos los detalles. Moisés es un símbolo o un tipo de Cristo. Todos los demás entre Moisés y Cristo escuchamos poco. Sueños y visiones. Así que la profecía por definición trae poca información. Estoy dando la predicación de la semana que viene. Poca. ¿Qué usted va a hacer con su espíritu de sospecha? Va a llenar lo que falta. Y va para allá y lo va a decir. Dios no te mandó. Aleluya. Esta la vamos a cantar un rato. Aleluya, la, ra, ra. Aleluya. Chúpese esa china en lo que mondo otra la semana que viene. Que vamos a aprender a bregar con eso. Lo voy a dejar ahí porque nos tenemos que ir ya. Pero ¿me entendió? ¿Me entendió? ¿Ok? Así que quiero que tengan hambre para que la semana que viene vengan y podamos seguir metiéndonos en esto porque volvemos. El consejo del apóstol no es que dejemos de hacerlo, es que lo hagamos bien. Si lo dejamos de hacer, la iglesia sufre. Si se hace bien, la iglesia es edificada. Le tiro el último tip de la semana que viene. Chipitito. Hay 3 lugares donde se menciona la profecía. Uno es Romanos, y en Romanos 12, Pablo habla acerca del cuerpo. ¿Se acuerdan que el cuerpo es diferente y cada uno tiene una función diferente? Dice, cada cual hágalo según la medida de fe. Quien da el don al hermano para que me ministre es Dios. Hay gente que va a tener un don bien desarrollado, quizás por su madurez, por los años de vida, por ejercitar. Cuando usted tiene algo, usted tiene un brazo, lo ejercita, se pone fuerte. Si no lo ejercita, no. Así que va a haber gente que ha ejercitado su don a través de los años y la madurez. Gente que Dios le ha dado una medida diferente de eso. Y dice, cada cual ejerza su don según la medida de fe. Y dice, al que profetiza, profetice según la medida de fe. Va a haber diferentes grados de revelación en momentos particulares y a personas particulares. Y aquí lo importante es que aprendamos a juzgarnos nosotros mismos. Porque vamos a querer tener preeminencia. O vamos a querer tener importancia. O vamos a querer tener autoridad. Y vamos a agarrar algo y vamos a añadir. Y Dios nos dice, no, yo no te... Hay gente que Dios le revela ni siquiera para que hablen. Ay, pero ¿para qué quiero ese don si no me van a ver haciendo saca? Y no va a estar un póster así que diga el profetazo intergaláctico apostólico. Luke Skywalker, Gadiel. Le sale luz por los dedos. No, súper limitada.
Recuerde, Dios no comparte su gloria con nadie. Y no la va a compartir contigo ni conmigo. Él determinó que la cabeza es Cristo. Nosotros somos miembros de un cuerpo administrado por la cabeza, que es Cristo. Y da un poquito allí, y un poquito acá, y un poquito aquí. Y si tú quieres crecer en el Señor, tú agarras de todo un poco. Y por definición todo un poco. Yo te estoy predicando aquí. ¿Sabes cuánto tú recoges de lo que yo te predico? Un 10 o un 15%. Por definición de conocimiento humano. De cómo el humano crece. Y yo tengo que irme para casa tranquilo. No todo lo que te dije se te quedó. Te lo tendré que repetir por el resto de mi vida hasta que un día se te pegue. ¿Lo vio? Cada cual un poco. Y así es la profecía. Lo dejo ahí. Ya dañé la predicación de la semana. Así que Dios nos ha dicho entonces, resumo, no puedes entrar ahí, no puedes meterte en los lugares donde el mundo se mete. Y entonces, ¿qué hago? Yo te voy a dar profeta. Eso fue el Antiguo Testamento. Recuerden, estoy todavía en el Antiguo Testamento. Yo te voy a dar profeta que hable por mi voz. ¿Y cómo voy a saber si el profeta está hablando bien? Bueno, si te dice algo que yo no te mandé a hacer, yo te lo voy a explicar. Como te estaba diciendo, tú tienes el Espíritu de Dios, yo también. Tú vienes y me hablas algo que no me hace sentido y yo me voy a dar cuenta, Dios no te mandó. Dios te mandó otra cosa, pero eso no. ¿Me entendió? Y por eso a veces estamos orando los unos por los otros. Si alguien Dios lo envía a decir algo y dice algo que tú, ¡pah! Ahí está. Y después sigue y sigue y sigue y tú, y eso no es. Y tienes que retener lo bueno y suelta lo otro. Porque el resto fue espíritu de sospecha. Y no es maldad, no lo queremos hacer de maldad, pero tenemos que crecer en el don. ¿Me sigue? ¿Está conmigo hasta ahí? Seguimos. Así que, ¿qué hago? Voy a juzgar. Diga conmigo, tengo que pasar juicio. O sea, juzgar no es malo. No estoy diciendo que la persona es mala. No estoy diciendo que es un falso profeta. Estoy diciendo que tengo que pasar juicio porque ahí va mi vida espiritual. Ahí va mi salud espiritual en este asunto. ¿Qué pasa cuando llegamos al Nuevo Testamento? Yo quiero que usted esté claro. El sucesor final entre Moisés y Jesús, el sucesor final fue Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo. El más grande de los profetas es él. Pero dice algo bien interesante de Juan. Pero en el reino de los cielos va a ser el más pequeño. ¿Pero por qué? Porque iba a pasar algo con Cristo que lo iba a cambiar todo. Moisés es tipo de Cristo y de los tipos del Antiguo Testamento llega la verdad. Cristo, llega la palabra, llega a él. Llega a este que habla al Padre y lo escucha. Como Dios habló de Moisés al principio. ¿Lo vio? Y Cristo es el profeta perfecto. El sacerdote perfecto. El maestro perfecto. ¿Ok? Perdón, el rey. Jesucristo es el rey, el profeta y el sacerdote por excelencia. En Cristo se cumple todo. Así que Cristo está en la tierra. Profetiza. Vaya a Mateo 24 cuando habla de lo que va a pasar con el templo, lo que va a pasar en el tiempo futuro. Cuando termina Jesucristo de profetizar, va a la cruz, se muere, resucita, asciende y nos quedamos nosotros aquí. ¿Qué va a pasar ahora que el último profeta, escuché como lo dije, de los del Antiguo Testamento se fue? Había una distinción bien importante que los profetas tenían y es que el Espíritu de Dios bajaba sobre el profeta y lo usaba y se iba. ¿Ok? Usted lo puede ver, de hecho, con Moisés en la congregación, cuando Dios le dice, vas a buscarte 70 personas que te ayuden a bregar con los asuntos. Yo voy a poner de tu espíritu en ellos, de lo que te he dado a ti allá. ¿Ok? Y entonces eso ocurre. Los llaman, ministran, llegan 68 nada más y 12 quedaron lejos. Y entonces acá el Espíritu de Dios desciende. Algo ocurrió que la gente vio que el poder que estaba en Moisés había caído sobre ellos. Y entonces, de momento, los dos adicionales que habían sido llamados, estando en el campo, allá comenzaron a manifestar el poder de Dios. Y vino para acá Josué y le dijo a Moisés, mira que ellos están allí haciendo esto, mándalos a callar. Y él le dice, no. Dice Moisés, ojalá toda la congregación de Dios profetizara. Escuche eso que dijo Moisés. Ojalá todos profetizaran. Ojalá todos pudieran tener mi espíritu por dentro, pudieran escuchar mi voz y bendecirán. Escuche lo que le voy a decir. Cristo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él lo dice cuando empezó a ministrar en Isaías. Dice, el Espíritu de Dios está sobre. Hoy, ¿sabe qué día es hoy, verdad? ¿Qué día es hoy? Domingo 20, ¿qué? Pero él dijiste algo. Pentecostés, sí. Hoy celebramos el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Qué pasó el día de Pentecostés?
¿Qué pasó 50 días después que Cristo fue muerto y resucitado? Hechos 2, 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, porque había pasado un revolú y la gente vio una manifestación extraña en personas, 120 que salieron, en este caso hablando lenguas humanas de las diferentes naciones que estaban allí. Y las lenguas que hablaban era adorando, gente inculta, gente que no había estudiado idiomas. Dice, hablando las maravillas de Dios. Un poder sobrenatural que los sobrecogió. Y ellos no estaban en mucho control de su cuerpo. Y si a usted no le gusta, quiero que entienda que eso es iglesia, te guste o no. No tenían control porque la gente empezó a decir, están borrachos. Están dando tumbos, no se pueden estar en pie y están hablando. Y Pedro se da cuenta de lo que pasó porque el Espíritu Santo viene también sobre él. Se para y dice, estos no están ebrios como ustedes suponen, porque solamente es la hora tercer día, a las 9 de la mañana. Bendito sea el Señor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y ahí está hablando de todos nosotros que estamos aquí. Todos nosotros. Eso en el mundo carismático tenemos este problema de los títulos. Todos profetizarán. Dios le dijo a María y a Aarón, yo a ustedes les hablo por sueños y visiones. Joel dijo, eso se lo van a dar un día a todos. María y Miriam. Por eso usted va a ver en las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de todos ellos, que trataban el asunto de la manifestación de los dones en la iglesia como una cuestión de hechos. Si eso pasa, eso fue lo que nos dieron en Pentecostés. Y de ahí adelante siempre fue así. Eso era normal. Lo repito, los anormales somos. Y eso es para nuestro propio detrimento. Porque lo que no podemos recibir, bendición espiritual, lo tenemos que inventar en programas y cosas que nos ayudan. ¿Me entendió? Por eso que Pablo, lo primero que le dice a esta congregación, cierro aquí, con que estaban teniendo problemas con el manejo de palabras proféticas es, no detengan el uso. Al revés, le dice Pablo, no se atrevan a descartar los dones del Espíritu, porque con eso apagarán el fuego de Dios, la presencia del Espíritu Santo entre ustedes. Y si eso ocurre, de una vez apaga la luz, pon el candado y vete. No hay cosa más triste que una iglesia linda por fuera y vacía por dentro. Y yo no quiero esta linda por fuera, la quiero llena por dentro. Dale un aplauso al Señor. Resumo, como dije al principio, nuestra experiencia presente, porque sé que hay mucha gente que se asusta con estos temas. La iglesia evangélica está profundamente dividida en este asunto de los dones espirituales. Y en especial, profecías y lengua. Esas dos son terribles. Y en un extremo tengo el cesacionismo, clavo pasado, o los cesacionistas escondidos, detienen cualquier manifestación de los dones en la iglesia, porque dicen que tenemos la Biblia y con eso es suficiente. La misma Biblia dice que no. Aquí está toda la verdad. Aquí está toda la suficiencia de la verdad. Y parte de lo que dice es que tú necesitas el Espíritu. Si tengo la verdad pero no la quiero seguir, tengo un problema. En el otro extremo tengo el mundo carismático pentecostal, de donde muchos salimos. Puerto Rico es bien pentecostal. Y tenemos un grave problema, que como no sabemos esto, no los creemos todo. Dejo pasar todo. Aunque obviamente vea gente que no tiene carácter. Obviamente vea gente que está usando el don para manipular, controlar y ganar plata. Y lo veo y los sigo. Porque de toda la maraña que dijeron, un chispito estaba bien. Pues pastor, estoy juzgando. Me quedo con lo bueno y voto lo malo. Voto el 97% y me quedo con el 3% que queda por ahí. Terminamos manipulados, engañados. Algunos son hermanos sinceros pero errados. Pero el peor caso, por charlatanes.
esquilmadores. Y los había, y los hay, y los habrá. Vaya a la Biblia y los va a encontrar allí. Pedro, la segunda carta de Pedro y la cortita carta de Judas es toda en contra de profetas falsos. Y los desbaratan. Si pasaba en ese tiempo que todavía los apóstoles estaban vivos, imagínense hoy. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar a nuestra vida de iglesia, de esta iglesia local, sin dañarnos, sin ofendernos, pero sin contristar al Espíritu entre nosotros? Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 141355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.